por Dios, dando a entender que viene de los pulmones, que viene de adentro de Dios, es respirado, es soplado, es el aliento de Dios. Eso es la inspiración. Es Dios soplando su palabra sobre los escritores de la Biblia sin quitar la personalidad de cada uno de ellos. Es Dios supervisando y dirigiendo a los hombres para escribir su palabra. Y fíjese esto, Dios no cambió, no quiero usar esa palabra, no cambió. Dios no destruyó la personalidad de cada uno de ellos. Así como eran, Dios los usó. Le doy un ejemplo. Bueno, traigo 4 ejemplos que quiero mostrarles. El primero, Éxodo 4:10. Dios usó a estos hombres para escribir la palabra con sus defectos y sus virtudes. Hermano, ¿usted cree que ellos eran personas doctas o que eran personas que habían ido a una universidad para escribir un libro tan precioso como es el libro de Génesis? A lo mejor sí, Moisés, ¿verdad? Pero no es tanto por su sabiduría humana que él escribió. Incluso Pablo dice, yo no les he venido a predicar, dice, con sabiduría humana, sino con la palabra de Dios que ustedes han recibido. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, ¿qué dice? Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí está un tartamudo. Ahí está un tartamudo. El lunes hablaba con un tartamudo y le digo, fíjate que hoy ya casi no tartamudeas. No, que medio tartamudo para hoy. Mira, fíjate que ya me he dado cuenta que ya, como que ya la lengua se te suelta un poco más. Y él sí sabe qué, Dios, yo no soy el gran disertador, el gran conferencista. Dice, yo soy un tartamudo, nunca he sido bueno para hablar ni antes, ni hoy que tú me hablas, ni cuando estaba joven, nada. Y Dios lo usó. ¿Quién es este? Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Bueno, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Escribió la ley. Dios dijo, yo a los profetas, dijo el Señor, les voy a hablar a través de sueños, de visiones, pero a mi siervo Moisés lo voy a hablar cara a cara. ¿Destruyó su personalidad? No, porque dice que era su siervo más humilde que tenía. Y también era bravo. Porque dice que en un momento de cólera, Dios le dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hizo? Agarró la vara, yo le dije que le iba a dar agua. Y comenzó. Estaba la personalidad. Vamos a otra personalidad. Amós 7:14. Este me encanta, hermano. Porque hay hermanos que Dios los ha llamado al ministerio y dice, ay hermanos, yo apenas puedo leer y escribir. Espero que le haya servido las hojitas que le dimos la semana pasada para ubicar rápidamente el libro de Amós. No lo ande buscando en el Nuevo Testamento. Amén. Búsquelo en el índice, pero no en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Amós es uno de los profetas menores. Y los profetas menores se les llama así, no porque tengan menos importancia, lo que ellos escribieron, sino porque lo que escribieron fue un poco más pequeño, como lo que escribió Isaías. Isaías escribió un libro de 66 capítulos, ¿verdad? Y Amós, que 10, 8, 9 capítulos. Entonces, por eso se llama profetas menores, porque los libros son más pequeños, mientras que los de los profetas mayores son mucho más grandotes. Entonces, dice Amós 7:14. ¿Lo tenemos? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo, ¿qué dice? Higo, hermano, era un vaquero. Boyero significa los que cuidan bueyes, ¿ok? Era un vaquero. Y aparte de eso era agricultor, dice. Y aparte de eso era recolector de frutas.
no era un hombre letrado. No era un docto, un profundo para poder ser inspirado por Dios. Dios los usó conforme a su personalidad. Y así de conforme a su personalidad, Dios te puede usar también a ti. Nada más es que tengas el corazón dispuesto para poder hacerlo. El problema más grande, hermano, es que a veces no hay disposición en el corazón. Jeremías 1. Vamos a ver. Jeremías 1. Jeremías, profeta mayor, escribió 2 libros. Jeremías, el que lleva su libro, y el que lleva su nombre, perdón, y Lamentaciones. Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, ¿qué dijo este también? No sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ay, hermano, ¿y yo de dónde? Si a mí se me olvidan las cosas. No diga eso, porque a donde lo mande Dios, usted va a ir. Y lo que Dios lo ponga a hablar, usted lo va a hablar. Dios inspira. Y cuando usted está inspirado por Dios y comienza a hablar, a predicar la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, hermano, es totalmente diferente. Dios no cambia, Dios no se mete con su personalidad. Por ejemplo, Pedro tuvo una personalidad bien agresiva. Claro, Dios lo moldeó, ¿verdad? Pero esa personalidad de ser un líder, de ser alguien que daba siempre los primeros pasos para comenzar algo, nunca se le quitó. Una más, 2 de Samuel. Estamos en los libros históricos. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Este me encanta, hermano. Hoy venía oyendo una alabanza que dice, no importa lo que los demás digan, dice, si tú me llamaste, tú me respaldas. Anda un mosquito acá. ¿Estamos bien ahí? 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Vamos a ver qué dice el Señor ahí. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Está hablando el Señor y le está hablando al profeta Natán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hermano, ¿quién era David? Un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. Era un muchacho que huelía a oveja. Era un muchacho tirapiedra con la onda. Pero Dios lo usó. El libro de los Salmos y el libro de Reyes lo describe, y la Biblia lo describe como el dulce cantor de Israel. Y con esa personalidad escribió salmos, alabanzas a Dios. Si tú crees que porque eres una persona que no sabe el idioma, o una persona que no fue a la escuela, o que si fue a la escuela y no tiene un grado de educación superior, Dios no te va a usar, estás equivocado. Al igual que David, Dios te puede sacar detrás del redil para que tú cumplas su voluntad. Pero necesitamos un corazón disponible. Entonces,
Son algunos ejemplos de Dios usando a hombres de diferentes épocas con sus personalidades. Entonces podemos asegurar que la Biblia es inspirada por Dios porque viene de Dios mismo. No es una colección de pensamientos profundos de hombre santo o una recopilación de dichos para tener una vida buena. No, es el aliento de Dios. Y cuando usted abre la Biblia, es Dios mismo hablándole a usted. Y esta es la razón principal por la cual es importante la Biblia en la vida del creyente. El creyente que no lee la Biblia es como el hombre que no se alimenta. Poco a poco va muriendo de desnutrición. Es un desnutrido espiritual. Y esta es la razón principal por la cual también muchos abandonan las líneas del Evangelio, porque no se han alimentado lo suficiente. Espero que hoy con estos estudios usted vea la necesidad de tener un tiempo de estudio bíblico personal en su casa, invertir tiempo en la vida espiritual. Fíjese que nosotros invertimos tiempo para muchas cosas. Invertimos tiempo para comer, ¿sí o no? ¿Cuántas horas invertimos al día para comer, hermano? ¿4 horas? Suponiendo que una hora en la mañana, una hora en mediodía, una hora en la noche, y entre medio de las comidas ocupa de 5 a 20 minutos para comerse un snack. Pero usted hace el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso? Los breaks de en medio de la mañana. ¿Verdad? Viene y saca las pupusas, los tamales, lo que usted ha llevado, pero usted come. Usted invierte tiempo, ¿cómo? Durmiendo. ¿Cuántas horas usted invierte durmiendo? Hermano, algunos son de esos dormilones, ¿verdad? 10, 12, 16 horas y duermen. Dicen que entre más duermen, más crecen, hermano. Más haraganos. Pero, hermano, invertimos tiempo en eso. Dormimos. Fíjese que cuando vamos avanzando en edad, el sueño nos va reduciendo. Dormimos menos horas. Y no porque no queramos, es porque cuesta conciliar el sueño. Y esto está en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, pero invertimos tiempo para dormir. Y usted a veces deja de hacer un montón de cosas y dice, yo tengo que dormir, y se acuesta a dormir y nadie lo mueve. Bueno, invierte tiempo para dormir, invierte tiempo para comer, invierte tiempo para trabajar. ¿Cuántas horas invierte usted para trabajar? 8 horas, tiempo regular. Pero ponga el tiempo que va de su casa al trabajo. ¿Qué son qué? ¿30 minutos? ¿40 minutos? ¿1 hora? Póngale 10 horas. Usted invirtió 10 horas trabajando, invirtió 4 horas comiendo e invirtió, ¿cuántas? Pongámosle 6 horas dormido, por decir algo. Le quedan 4 todavía del día. Y esas 4 horas usted las invierte en diversión. Se pone a ver tele, se pone a oír radio, se pone a leer cualquier otra cosa, menos la Biblia. ¿Sí se da cuenta? Si usted tuviese ese tiempecito, aunque sea unos 10 minutos, 10 minutos, propóngase en su corazón en la mañana, no salir sin antes por lo menos leer el proverbio del día. Y en la noche, no antes sin hacer ahí un pequeño devocional. Con la Biblia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es lo que nos da vida. Y espero que usted pueda valorar la Escritura. Entonces, lo primero que hablábamos, que es la inspiración. La inspiración es el proceso que Dios usó para mover a los hombres a través del Espíritu Santo para que estos escribieran la palabra de Dios. Segunda cosa que vamos a aprender esta noche. La Biblia se declara ser palabra de Dios. Vamos a ir a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La Biblia se declara ser la palabra de Dios. Primeramente decimos que es inspirada. Ahora ella misma dice que es la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Ahí está ya.
Le está escribiendo Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Perdón, es primera. Ya me había pasado la primera vez. Ahí están, 2.13. Primera de Tesalonicenses 2.13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando, ¿qué dice? Recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como una palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Qué dice? ¿En quiénes dice? No dice los incrédulos, dice los creyentes. Pablo está diciendo ahí de lo que ellos predicaban era la palabra de Dios. Y esta palabra no fue recibida como palabra de hombre por los tesalonicenses, sino que como palabra de Dios. Esta palabra es la que actúa en el creyente. Esto significa que es ella la que lleva al creyente a que haga lo correcto, lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Cierto o no que Dios está esperando que nosotros oremos? Porque ahí dice que tenemos que orar, de que evangelicemos, de que adoremos constantemente. Y ahí lo dice, en la Biblia lo menciona por todas partes. Y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso dice que ella es la que actúa en la vida del creyente. Pero ¿cómo va a actuar, hermano? Si no la leemos. ¿Cómo podemos ser cristianos maduros si no leemos la Biblia? Una vez, fíjese lo que le voy a decir. Usted no puede convencer a las personas a que crean lo que dice la Biblia, porque nunca lo van a entender. Usted lo que puede hablarles primeramente de la salvación. Y luego, después que son salvos, que tienen el Espíritu Santo, ellos aprenden a creer en la Biblia. Ahora, Pablo dice que él recibió esta palabra y se la trajo directamente de Dios y que la trajo a los tesalonicenses. Esto nos lleva a creer que la Biblia no solamente son pensamientos plasmados. Ahora, quiero preguntarle, ¿cree usted que pueden haber pensamientos sin palabras? ¿Cree usted que pueden haber pensamientos sin palabras? Es más, se lo voy a comparar con algo más. ¿Cree usted que puede haber sol sin luz? Porque muchos piensan que la Biblia es el pensamiento de Dios. Son pensamientos que Dios le puso al hombre y el hombre en sus propias palabras lo comenzó a escribir. No es así. La Biblia dice literalmente que es la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Toda la escritura es de naturaleza divina. ¿Y sabía usted que es tan divina que ella no necesita que usted y yo la defendamos? Ella sola se defiende. Ella sola se defiende. Vamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 y 21. Vamos a ver estos dos versículos. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Le voy a explicar lo que significa eso. Hermano, cuando dice que la Biblia no es de interpretación privada, no está diciendo de que no viene de la mente de un ser humano para decir que es el pensamiento humano el que está plasmado ahí. Y el versículo 21 lo complementa, dice, porque nunca la profecía, lo que es la escritura, fue traída por voluntad humana. O sea que no es del deseo del ser humano de que la Biblia existiera, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿cómo dice? Inspirados
soplados. Así como el viento, los barcos de vela, el viento los lleva, ¿verdad? Así Dios guiaba a los escritores del de la Biblia para que ellos escribieran la palabra de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos enseña que la Biblia no salió del pensamiento humano, sino que los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir lo que Dios les estaba diciendo. Le pregunto, cuando el gobierno dicta una ley, ¿usted la ignora o la atiende? Depende, pastor. Porque si es una cosa que me afecte, no. Pero si la agarra el gobierno sin cumplirla, ¿qué va a pasar? Es peor, ¿verdad? Bueno, si usted cumple una ley que es dada por el hombre, ¿por qué no cumplir la Biblia que es dada por Dios? ¿Por qué no cumplir esos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu existencia y a tu prójimo como a ti mismo. Es todo. Ahí resumimos todo. Ahí se resume todo. Entonces, si cumplimos la ley del ser humano, ¿por qué no cumplir la ley de Dios? Que es más importante, que no cambia, que edifica y que simple y sencillamente no va a trastornar la vida. Deberíamos ser más serios en el estudio de la Biblia. Deberíamos ser más celosos en la aplicación de la Biblia en nuestras vidas. Esta es una de las muchas razones, o tal vez la principal por la cual muchos no tienen una vida llena de gozo, prosperidad y madurez espiritual, porque la Biblia todavía no hace eco en sus corazones. Mire, ahí sacaron el programa de los libros de la Biblia, ¿se acuerda del Nuevo Testamento? Si usted lo terminó de leer, o por lo menos al final, tal vez no hoy, tal vez el domingo podemos platicar de eso, porque me están pidiendo un par de testimonios para eso, pero quiero decirle esto. Ellos dicen, bueno, si la Biblia la volvemos a escribir como estaba escrita antes, si la volvemos a imprimir de esa manera, es más fácil que llegue el cerebro al corazón. Le voy a decir una cosa bien real. Hermano, tiene que hacer un doble esfuerzo para poder que esa palabra llegue de la mente al corazón. No solamente porque viene escrito de una forma diferente o porque viene en una presentación más bonita, no. Porque usted puede tener una Biblia con letras de oro, pero si usted está empecinado en no leerla, no lo va a hacer. Deberíamos de ser más serios para que nuestra vida sea llena de gozo, para que nuestra vida tenga una prosperidad y una madurez espiritual. Por eso la Biblia se declara la palabra de Dios. Y una tercera cosa y última, para ir finalizando. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Vamos a hablar sobre la credibilidad de la Biblia. Le quiero preguntar, ¿a usted le ha pasado esto? Que usted le dice, es que mire, la Biblia dice, usted le está tratando de enseñar a los no creyentes. Pues sí, pero la Biblia es escrita por hombres, ¿verdad? Es que mire, la Biblia la escribieron un montón de personas antiguas. Fíjese bien. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como los creyentes. No podemos probarle a los incrédulos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la razón es porque ellos están muertos espiritualmente. Usted no le puede decir, mire, créalo, es la Biblia. No, ellos no lo van a entender.
Si no, mire cuántas personas hemos evangelizado y al final dicen no. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente y el que hace el trabajo ahí es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Son incapaces de afirmar la credibilidad de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, confrontarlos con el Evangelio. ¿Y qué es confrontarlos con el Evangelio? Llevarlos, ¿se acuerdan los pasos del maestro? Y preguntarle, oye, ¿crees que eres una buena persona? ¿Se acuerdan los estudiantes de teología, verdad? Y van a comenzar a decir algunos, sí, yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Y usted comienza a confrontarlos con el Evangelio, que necesitan arrepentirse de sus pecados, que necesitan de la salvación de Cristo. Y fíjese, cuando ellos ya son salvos, que han reconocido y tienen a Cristo en su corazón, entonces ellos van a comenzar a creer en la Biblia, no antes. Porque díganme si no es cierto. ¿Sí o no que nosotros antes de ser cristianos teníamos Biblia en la casa? ¿Verdad que sí? Así la grande Biblia. Y así con la foto del Papa. La teníamos, hombre. ¿Para qué los engañamos? ¿Ah? ¿Ah? Pero no la leíamos. Y si la leíamos, nos aburría. Yo recuerdo que mi abuelita me decía, no leas la Biblia porque te vas a volver loco, me decía. Y sí, nos volvimos locos por Cristo. Ahora, fíjese esto. Antes de ser creyentes, aunque teníamos Biblia, no la leíamos. Pero, bueno, también ahora algunos hermanos que siendo creyentes no la leen, pero le siente diferente sabor. Ya comienza a creer usted lo que dice ella. La Biblia no solamente se usa para hacer cambios en la vida de las personas, sino que también hace cambios históricos. ¿Sabe usted que en los países comunistas no dejan que la Biblia entre por eso mismo? Porque dicen, porque dentro del pensamiento comunista está esto, que la Biblia cambia el pensamiento de las personas. Recuerda que cuando los pastores fueron a Cuba, hermano, llevaban más Biblias que ropa. ¿Y sabe lo que hicieron? Las quemaron. Las quemaron. ¿Y sabe qué significa eso, quemar la Biblia? Decir, no queremos nada con Dios. Y cuando usted no abre su Biblia para leerla, es lo mismo que está diciendo, yo no quiero nada con Dios, no quiero que me hable. Es como cuando usted no quiere saber algo de una persona, ¿verdad? Yo no quiero que me hable esa persona y déjenlo. ¿Para qué me va a hablar? La evita, ¿verdad que sí? De igual manera, cuando usted no lee su Biblia, yo no quiero que Dios me haga. ¿Para qué la voy a leer? Y la tiene guardada, la trae en el tronco del carro, la trae en el asiento de atrás, la trae en la guantera, pero nunca la trae en su cartera como trae su celular. O en el asiento de adelante donde trae el celular. Le puede faltar cualquier cosa, pero menos el celular. Si va a trabajar y deja el celular, se regresa a la casa a traerlo, ¿sí o no? Pero si va a trabajar y se le olvida la Biblia, ahí agarro, ahí la leo una noche. ¿Sí se da cuenta? Entonces, la Biblia ha tenido tanta influencia en la vida de personas que los países comunistas la prohíben. Entonces, ¿por qué hay vidas que siguen esclavas del pecado y sus consecuencias aún siendo cristianos? ¿Por qué hay creyentes que todavía no arrancan? No enciende el motor. Simple y sencillamente porque han abandonado la palabra de Dios. Mis amados, hay mucho que decir de la Biblia, hay mucho que estudiar de ella. Espero que haga su estudio personal de la Biblia, que se enfoque y profundice en ella, así verá cómo también su vida puede cambiar. Leer y estudiarla es como hacer ejercicio. Y fíjese esto,
¿Cierto o no? Que entre más ejercicio usted haga, o por lo menos que tenga una rutina de ejercicio diario, usted se mantiene en forma. Yo le puedo asegurar de los varones que estamos aquí, nos llevan a jugar fútbol y en 5 minutos ya estamos fundidos. No tenemos aire. ¿Por qué? El único ejercicio que hacemos es con la mandíbula, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted corre todos los días, aunque sea unos 20 minutos? Está agarrando aire. Así es la Biblia también. Cuando usted la lee todos los días, usted está agarrando resistencia. Usted está agarrando poder, energía, fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que hace la Biblia. Un cuerpo saludable necesita ejercicio. Una vida espiritual necesita lectura bíblica. La pregunta es, ¿está dispuesto a ponerse en forma espiritual? ¿Está dispuesto usted a quererse poner en forma espiritual? Porque si está dispuesto, hoy es un buen día para que usted al llegar a su casa, agarre su Biblia, busque las paginitas que le di la semana pasada donde hayan quedado y comience a estudiar en serio la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas.